La familia se había reunido para los preparativos del Día de Muertos. Había transcurrido tiempo desde el fallecimiento del abuelo y aquel año le haríamos su homenaje en estas fechas. En casa, el ambiente no era triste. De hecho, parecía más bien como una fiesta familiar. Yo corría de un lado a otro, ayudando a mis padres con los preparativos hasta que me indicaron que saliera a jugar con mis primos. Aquel 1 de noviembre empezamos a construir el altar a eso de las 6 de la tarde. Recuerdo haber esparcido los pétalos de cempasúchil encima y haber hecho la cruz de sal en el suelo. Mi abuela preparó los platillos que tanto le gustaban a su marido, y la casa se impregnó de olores que le abrían el apetito a cualquiera. Pero había uno que destacaba por encima del resto. Era dulce, una mezcla de harina, azúcar y esencia de naranja. Era el pan de muerto casero que la abuela horneaba cada año para la fecha. «El de este año es especial», dijo, «porque es en honor a tu abuelo». El aroma era delicioso, pero no podíamos comer ninguna pieza hasta que los adultos terminaran de rezar el rosario. A las 8:30, toda la familia se sentó a cenar. La plática era amena, aunque yo estaba más interesado en la comida. Como postre, la abuela trajo una amplia bandeja repleta de pan de muerto. Hubo aplausos, y luego un breve momento de silencio en el que nadie dijo ni hizo nada. Los adultos agacharon las cabezas y mi abuela levantó una taza de chocolate caliente en alto. Fue un brindis en nombre de mi abuelo. Tras un coro familiar que imitó el gesto de la abuela, cada quien tomó una pieza de pan. En aquel entonces, yo tenía la costumbre de olerlo primero. No tenía idea de cómo lo preparaba mi abuela, pero este despedía un olor riquísimo cuando todavía estaba tibio. Aquella noche, el aroma era ligeramente distinto. Por debajo del azúcar y la esencia de naranja, percibí algo amargo, muy parecido al tabaco. No le di importancia, ya que el pan tenía una consistencia suave y esponjosa. Me relamí los labios y le di el primer mordisco. Era un sabor único y dulce, tan típico del de los años anteriores. Pero al tragarlo, me dejó una sensación picante en la garganta. Al exhalar, sentí un regusto amargo, como si hubiera comido la costra de carbón de un pollo asado. Se lo comenté a la abuela, pero ella sonrió y me dijo que justo así era como le hubiera gustado al abuelo. Me quedé conforme con sus palabras y disfruté del pan hasta que lo terminé. Por años seguí disfrutando del postre que horneaba la abuela, pero ninguno de los años siguientes fue como el de aquella ocasión. Cuando empecé a cursar el 2º año de preparatoria, la abuela falleció también. Durante el funeral, no dejé de pensar en el sabor del pan de muerto que ella hacía. Me pregunté quién se encargaría ahora de seguir su costumbre y si esa persona lo prepararía de la misma forma que ella. Aquel mismo año, en la víspera del Día de Todos los Difuntos, el homenaje le tocó a la abuela. Cuán grande fue mi sorpresa al descubrir que mi madre se encargó de hornear el pan de muerto que pondríamos en el altar y que luego comeríamos. Me enternecí al ver a mi madre cruzando el pasillo hacia la cocina con una bandeja llena de panes recién hechos. Me recordaba esa imagen alegre de la abuela acercándose y repartiendo orgullosa cada una de las piezas. Cuando llegó el momento de comerlo, me acerqué el pan a la nariz para disfrutar de su aroma. Por debajo del azúcar se asomaba un olor sutil. Era azafrán, cuya infusión era la favorita de la abuela para preparar té. Le di un mordisco y los recuerdos afloraron en mi mente. El pan tenía sabor a té de azafrán, un sabor único que honraba el recuerdo de la abuela. Disfruté tanto de aquella pieza que comí una segunda ronda. La tradición de preparar pan de muerto casero se mantuvo en la familia. Durante muchos años el sabor no cambió. Solo cuando algún familiar fallecía y se le honraba con un altar de muerto, aquel dulce se horneaba de una forma en la que tuviera un sabor especial que se relacionara con el recuerdo del fallecido. Distintos y muy variados, desde frutas y verduras hasta refresco de cola, el sabor fue único y especial. Cuando mi madre envejeció y le comenzó a costar trabajo hornear el pan de muerto, ella me heredó la receta y me enseñó a prepararlo. Durante sus enseñanzas, se me ocurrió preguntarle cómo era que hacían ella y mi abuela para que el sabor fuera especial cada que rendíamos homenaje a un miembro de la familia. Ella sonrió y afirmó que me lo contaría después. No creí que tuviera mucha ciencia. Mantuvo el secreto hasta que cayó enferma y supo que estaba por partir. Un día en su habitación del hospital me describió su última voluntad. Quería que la cremaran y después me explicó lo que debía hacer con sus cenizas. Cuando llegue el Día de Muertos, me dijo, «Vas a mezclar mis cenizas con la masa del pan de muerto». Me quedé congelado. Pensé que se trataba de una broma de mal gusto, pero ella insistió. Aseguró que esa era la tradición de nuestra familia y quería que yo la preservara. No lo podía creer. Mi madre me estaba pidiendo que comiera sus cenizas,
y lo peor era que prácticamente me había confesado que lo mismo había ocurrido en el pasado con nuestros familiares. Todos eran conscientes de ello, aunque nunca lo decían en voz alta. Me llevé una mano a la boca para contener el inmenso asco que me invadió, mientras que mi madre me explicaba tranquilamente el motivo por el que el pan tenía un sabor especial cuando se usaban las cenizas. Decía que era porque ese sabor representaba a la persona en vida, era su esencia, como si se tratara de un ingrediente especial para la receta. No pude resistir más y vomité allí mismo, en la papelera de la habitación. Después me marché del hospital sin despedirme de mi madre. Aquella noche fue dura, no pude dormir y hacia las 3 de la madrugada recibí la llamada de un tío para informarme que mi madre acababa de fallecer. El 1 de noviembre llegó. La familia ya se había reunido y estaban realizando los preparativos para el altar en honor a mi madre. Solo faltaban las ofrendas. La urna con las cenizas de mi madre se encontraba en la encimera, junto a las especias. Mientras preparaba los platillos que le gustaban en vida, le dedicaba vistazos rápidos a la urna. Terminé y solo me faltaba el pan de muerto, la costumbre que yo había considerado más hermosa en mi familia. Alcancé la urna y la contemplé unos momentos. Luego le quité la tapa y observé las cenizas en su interior. Me pregunté cuál sería la esencia de mi madre, cuál sería el sabor que la recordara. Lloré, pero no solo por el recuerdo de mi madre. Nadie en mi familia tenía perdón de Dios, ni siquiera yo, aunque hubiese ignorado durante tantos años la espantosa costumbre que teníamos. Disfrutaba del pan de muerto y eso me hacía sentir culpable. Aún con lágrimas en los ojos, metí la mano en la urna y tomé un puñado de cenizas. A la hora de la cena, salí por fin de la cocina cargando una bandeja repleta de pan de muerto recién hecho. Su aroma era espectacular, tan dulce y apetitoso como lo recordaba de cuando era niño. Hubo vítores y aplausos. Yo sonreí complacido. Me limité a observar. No me atreví a tocar siquiera alguna de las piezas en la bandeja. No podía hacerlo por mucho que mis tíos dijeran que el pan de muerto de ese año estaba muy bueno. Me abstuve de comerlo, pese a sus amables reproches e insistencia, aunque dije que luego comería alguno. Solo así me dejaron tranquilo. De cualquier modo, escuché que un primo decía que el pan tenía sabor a manzana caramelada. Aquella era una golosina que mi madre solía comer mucho cuando tenía oportunidad, algo que sin duda la identificaba. Pensé para mis adentros, con que ese es el sabor que a ella le hubiera gustado, ¿eh? Ahora que lo sabía, pude sentirme más tranquilo. Sin embargo, nunca más volví a comer pan de muerto.